Encuentros con el sistema Braille, su utilidad actual, su potencia, su aprendizaje. Sexto encuentro, con profesores, monitores y familiares de aprendices con discapacidad visual. Algo sobre didáctica de la lectura Braille. Segundo, entrenándose y jugando para aprender a leer. Símbolo de copyright, José Enrique Fernández del Campo, jefe del campo @gmail.com. Realización José Antonio Valgañón, Madrid, febrero de 2021. Prelectura, y mucho más. Actividades y juegos dirigidos a la adquisición y desarrollo de destrezas relacionadas con la lectura Braille. En este encuentro se va a tratar de algunos aspectos de la prelectura Braille, en el sentido de adquisición y desarrollo de habilidades, destrezas básicas relacionadas con la lectura Braille, como son la exploración áptica, dedos y manos, y las destrezas de vocabulario, de acceso al léxico interno. Van a tener importancia independientemente del proceso de lectura, para desarrollar habilidades de exploración áptica y como juegos o actividades de renovación, adquisición del vocabulario. Siguiendo la norma de la casa, van a ir revestidas de un ropaje lúdico, es decir, no se puede hablar de actividades o ejercicios puros y duros, sino sobre todo de juegos, con la importancia que esto tiene de que pueden desarrollarse en el ámbito doméstico y con compañeros de forma inclusiva. Luego también, pensando que para personas adultas, en general para más de 9-10 años, se pueden plantear como solitarios o desafíos con uno mismo. 1. Adquisición y desarrollo de destrezas ápticas, motricidad digitomanual y sensibilidad táctil. Hablar de percepción áptica es mucho más que el sentido del tacto. No se trata simplemente de tocar, es más, para percibir sentido del tacto hace falta aplicación de presión, hace falta movimiento. Es decir, un tiempo se llamó en sentido tacto cinestésico. Últimamente ha quedado ya desde hace 50 años, más 70, el término de áptico. Dos aspectos, por tanto, que habrá que desarrollar. Por una parte, la sensibilidad táctil, es decir, la agudeza, el reconocimiento, etc. Y por otra parte, el aspecto motriz de movimiento, de cómo hay que tocar para mejor percibir, concretamente en este caso, cómo percibir mejor el braille. Destrezas relativas a la percepción áptica. Conciencia de la sensibilidad táctil, respuesta a los estímulos de presión. La vía de acceso de la información física inmediata por contacto, como es el caso del braille, se va a hacer a través del sentido áptico, que incluye dos aspectos fundamentales. Uno, la conciencia de la sensibilidad táctil o efecto de la presión, que tiene lugar en el caso del braille fundamentalmente en los dedos y en la mano. Todos los dedos pueden percibir el efecto de la presión, especialmente las yemas de los dedos, pero también otras partes de la mano. Hay unos márgenes de presión mínimo y máximo fuera de los cuales no se va a percibir. Hay que tener conciencia de los efectos de la temperatura y de la humedad y, en concreto, la necesidad del movimiento. Se trata, pues, de destrezas, de tener conciencia de esas sensaciones y cómo generarlas de forma óptima. Motricidad digitomanual adecuada, flexibilidad y agilidad en cada mano y en cada dedo. El segundo aspecto es el de la motricidad digitomanual, es decir, la agilidad y capacidad de respuesta, en este caso a la presión, de cada uno de los dedos con independencia para la flexión y la extensión, la conjunción y separación de los dedos, la movilidad de muñeca, la coordinación bimanual y, en cualquier caso, la importancia de la velocidad y rapidez de respuesta a los estímulos de presión. Destrezas estas que son muy convenientes para la vida toda de la persona con discapacidad visual, especialmente para el que padece ceguera total, y desde luego imprescindibles para la recogida de información braille, de una buena recogida de información braille. Actividades digitomanuales de prelectura braille. Sugerencias y recomendaciones.
Aquí se van a proponer una serie de actividades, como siempre, con un ropaje lúdico y procurando que sean inclusivos, es decir, que puedan participar videntes, adaptándose al contexto y edad del aprendiz, pero con una advertencia importante. En primer lugar, el aprendiz debe ejercitar la mano dominante, derecha o izquierda, según sea diestro o zurdo. En segundo lugar, la mano no dominante. Y en tercer lugar, ambas manos, pero de forma equilibrada. Y siempre utilizando todos los dedos de cada mano en la exploración. Evidentemente, con todos los dedos en la medida de lo posible. En cualquier caso, aprender a tocar, aprender a palpar. Actividades o juegos. Juegos generales, sin relación directa con el braille. Como sería reconocimiento y localización de formas y pequeños objetos, ya sean exentos o en patrones realzados. Al decir pequeños, quiero decir que puedan abarcarse con una mano, y de ahí a dimensiones inferiores, hasta exigir el empleo únicamente de 2 o como sumo 3 dedos. Luego se encuentran las pequeñas construcciones que puedan hacerse con el dominó, las fichas del dominó, ya sean construcciones o reconocimiento de los grupos de puntos. El recorrido de zigzags, líneas y laberintos. Muy conveniente es que el relieve sea semejante a los puntos que se utilizan en el braille, con una separación mayor o menor. Materiales para juegos generales. Luego tenemos los juegos de tipo manipulativo. Véanse, por ejemplo, los juegos manipulativos colgados donde se utilizan en primer lugar el tablero de ajedrez, puede ser la herramienta universal, pero también puede ser piedrecitas, semillas, etc. ¿Qué materiales eran precisos? Pues en primer lugar pequeños objetos o pequeñas formas, piedrecitas, semillas, formas que se puedan recortar en cartulina o en plástico, el propio juego del dominó, el juego del ajedrez, que tiene mucha variedad, porque supone la localización en el espacio próximo de piezas y desplazamientos. Y luego el cubarismo o el caja de aritmética, con lo que pueden confeccionarse laberintos y agrupaciones distintas, no utilizando los signos braille de estos dispositivos de cálculo. En la línea braille podrán también realizarse algunos tipos de estos juegos, concretamente el recorrido de laberintos y el reconocimiento de formas, sin olvidar las configuraciones que pueden hacerse con trazo distinto sobre la lámina de caucho. Juegos incluyendo signos braille. No en cuanto al valor semántico, como letras, sino como signos a reconocer mediante igualdad, diferenciación o simetría, etc., con las dimensiones ordinarias del braille utilizado en escritura, no el macro braille que correspondería a juegos del grupo anterior, como ocurre con algunas construcciones que se están puesto de moda recientemente. Y aquí tenemos desde las tarjetas incorporadas o unidas a objetos, las tarjetas identificativas de compañeros, la localización y reconocimiento de igualdad o desigualdad de signos braille en conjuntos, de signos braille, caracteres, formas braille, que no se puede decir que sean sílabas, o bien incluso configuraciones que podrían ser palabras, pero no se exige la lectura o reconocimiento del significado. Y luego, por supuesto, los que puedan organizarse como los naipes marcados en braille, juegos con tarjetas utilizando signos braille, etc. ¿Qué materiales van a ser necesarios? Desde luego, pues aquellos que permitan escribir las etiquetas o las tarjetas o los laberintos o los grupos de letras, etc. En este sentido, algunos dispositivos como el cubarismo, la caja de aritmética, también pueden ser útiles. Recordemos los sudokus 4x4 o 6x6, ya sé, no cuadrados, sino rectángulos de 2x3, y otro tipo de configuraciones como son los cuadros latinos o los cuadros mágicos ya con cálculo aritmético. También con la línea braille se pueden organizar juegos y actividades de este tipo, sobre todo de reconocimiento de formas braille.
2. Relacionados con el léxico interno. En relación con el léxico interno, es muy conveniente desarrollar ciertas destrezas que van a facilitar luego este acceso. Algunas son muy conocidas, desde luego el enriquecimiento de vocabulario, pero muy importante la rapidez de localización y acceso a esos términos. En segundo lugar, las familias de palabras o de la relación entre términos. Y luego la memoria a corto y a medio plazo. Por lo general, estos aspectos no se tocan en las actividades de lectura, ni de braille ni en tinta. Destrezas relativas al léxico interno. Es decir, las relaciones entre los significados o conceptos abstractos y las imágenes, ya sean icónicas, fonéticas o gráficas, que en última instancia son las que nos interesan, las de la escritura, que les dieron origen, les sirvieron de soporte o bien que les sirven de forma expresiva. Con tres grupos fundamentales. En primer lugar, lo que es propiamente el bagaje del léxico, su crecimiento, la localización rápida de significados. En segundo lugar, las que se refieren a las relaciones entre términos, que van a dar lugar a familias, si se trata de palabras, familias de palabras. Y en tercer lugar, las que se refieren a la memoria inmediata o a medio plazo. No se trata, por supuesto, de devorar diccionarios, sino de actividades que desarrollan estas destrezas, siguiendo la marca de la casa en forma lúdica. Juegos de vocabulario o desarrollo léxico. Apoyados fundamentalmente en el habla. Es el caso del conocido veo veo o desde lejos, que es igual pero de esta sala o ambiente. Muy importante es que el aprendiz con discapacidad visual tenga conocimiento directo de los objetos a los que se hace referencia. Luego de la Habana ha venido un barco, cuidando que la inicial no induzca confusión, sobre todo si no están alfabetizados, es el caso de la C, y los del tipo cabeza y cola, es decir, palabras con un sonido silábico inicial determinado. Sin olvidar que hay otros juegos, como puede ser dame tal objeto o hacer corresponder a sonidos objetos manipulativos, etcétera, que intervienen al mismo tiempo en el desarrollo áptico. Juegos para ejercitar la memoria y el dominio del habla. Como es el caso de la simple memoria, que es repetir las palabras o números dados en un grupo en el mismo orden o sin importar el orden o en orden inverso. De aquí sale una colección enorme, muy diversa de juegos. Marcha atrás es invertir el orden de las palabras de una frase, o el besre, que serían los sonidos silábicos de una palabra, o el sonido repetido, o las letras intercambiadas, o el cabeza abajo, etc. Es decir, juegos que pueden tener o no relación con la escritura y la ortografía. Es decir, según el grado de desarrollo y el momento de aprendizaje de la lectura, se pueden utilizar unos u otros. Y en cualquier caso, son juegos muy interesantes. Juegos para desarrollar el vocabulario y la escritura-ortografía. Tenemos por último el grupo de juegos de vocabulario más escritura u ortografía. Es el caso del tren, palabras enlazadas por la última sílaba de una y la primera de la siguiente, o bien construir palabras a partir de un grupo de letras, o la palabra más larga de un conjunto según el número de letras, la conocida como torres o mal llamada sopa de letras, que es decir palabras añadiendo una letra a la que se acaba de decir, o algunas como el ahorcado, la palabra fantasma, donde importa la coincidencia o no del lugar, la caza de números, etc. Leer es relacionar. Con elementos del léxico interno, palabras y frases, en braille. Volviendo al proceso de adquisición del lenguaje y procesos de lectura, tenemos el nivel más elemental físico de recogida de información sensible diversas posibilidades. En primer lugar, lo que es la realidad física sensible explorable ápticamente. Los dibujos en relieve realzados
las ilustraciones sonoras propias de las aplicaciones informáticas, la verbalización de esos conceptos o situaciones, Coche. y la representación braille. En el caso de algunas acciones y escenas es bastante más complicado porque solo tendríamos ilustraciones sonoras, en su caso la verbalización, la representación braille. La niña bebe agua de la botella. Si nos fijamos en el acceso al léxico interno y también en el de reconocimiento y exploración de la realidad física, nos encontramos con las variables de aprendiz, donde hay aspectos que van a ser decisivos. La edad, donde influye en la experiencia exploratoria que tenga el aprendiz, la alfabetización previa, lo que supone un conocimiento del lenguaje y de lo que es la representación. Y luego también el contexto, es decir, el tipo de objeto o de acciones conocidas y los términos utilizados de forma oral ordinaria. Esto va a dar lugar a que nos quedemos exclusivamente con la representación braille y la verbalización. Las ilustraciones son prescindibles, casi nunca o nunca de la representación 3D. Redondo. Donde las impresoras 3D jugarán un papel muy importante. La representación gráfica, patrones realzados, es difícil de realizarlas de una forma adecuada a la exploración óptica. En el caso extremo tenemos el aprendizaje del braille por personas sordociegas, donde solo se contaría con la representación braille y la representación física 3D, muy raras veces con dibujos. Quizás el lenguaje de signos puede y deba ser introducido en esta fase simultáneamente con el braille. Materiales de iniciación a la lectura braille. Textos braille en formatos diversos. Los materiales textuales de iniciación al braille no tienen por qué ser necesariamente cartillas, como algunos piensan. Pueden ser tarjetas, pueden ser hojas separadas. Se puede hacer con la línea braille, evidentemente, o con tabletas digitalizadoras. Bien, en cualquier caso hay aspectos importantísimos. Uno, tienen que ser los caracteres braille en sus dimensiones ordinarias, las previstas. El macrobraille no es útil para iniciarse en la lectura. Puede ser útil para desarrollar habilidades de exploración óptica, pero desde el primer momento lo que es propiamente iniciación debe ser con las dimensiones propias del braille. Y que los escritos braille tengan unas cualidades que no provoquen rechazo en el aprendiz. Esto ya se ha hablado de ello, pero de todas maneras convendrá recordarlo. Etiquetas y fichas contextualizadas. Hojas con textos adecuados. Cartillas específicas, adaptadas. Textos para ejercicios y juegos sobre la línea braille. Fichas interactivas, para tabletas. Mi opinión metodológica, que ya dejé recogida en la publicación Desafíos didácticos de la lectura braille, es que habría que comenzar directamente por términos, y términos conocidos del contexto del aprendiz. Ni siquiera las sílabas. Sí, desde luego, en la fase de prelectura, el reconocimiento de formas braille constituidas por 2 e incluso 3 caracteres, pero no es necesario que tuvieran contenido fonético. Por otra parte, los términos en principio aislados, luego unidos constituyendo frases con sentido en una línea aislada, incluso por varios espacios en blanco. El espacio en blanco va a ser muy importante para la delimitación de términos. Después, 2 líneas contiguas, 3, etcétera, separadas por líneas en blanco. Algunas recomendaciones didácticas. Sobre los materiales braille a emplear en la fase inicial. Respetar las dimensiones mínimas y máximas de los caracteres y de los puntos braille. Calidad del punto, estado de conservación, limpieza. Empleo de soportes plásticos en ciertas situaciones. Solo una cara, no interpunto. Hojas de dimensiones crecientes. Formatos de complejidad progresiva. Separación de líneas, longitud de línea, márgenes, contenido de página. En cualquier caso, me permito afirmar que no son imprescindibles los materiales sofisticados. Cualquier material puede ser suficiente, desde simples abecedarios, tarjetas con términos o líneas de texto separadas, eso sí es importante, separación de líneas y
separación de términos, antes de pasar, por supuesto, a los textos ordinarios de páginas con varias líneas contiguas.